diciendo que teniendo conciencia de que la diabetes es una enfermedad, es un problema de salud en el mundo, ustedes mismos deben haber notado, por ejemplo, acá en nuestro país, nada más en nuestro entorno, que hay mucha gente que es diabética, los familiares, los amigos, hasta los profesores de repente, que de un año a otro los han visto de diferente fisonomía, porque eran gorditos, después los han visto muy delgados, no porque hayan hecho dieta, sino porque de repente ya han empezado a tener una enfermedad diabética, han empezado a tener diabetes. Y eso implica de que esta enfermedad es una enfermedad que más o menos ha comprometido a una muy buena cantidad de la población mundial, como ven ustedes ahí, y la tasa de fallecimientos también por la enfermedad diabética per se es bastante alta, ¿sí? Y por consiguiente estas muertes se van a registrar en diferentes países, pero a veces más son en los países de bajos ingresos, ¿no? Por ejemplo, en la India ya hay mucho diabetes. Entonces, casi todas las muertes van a corresponder a pacientes con diabetes también, una vez asociada con enfermedad renal o enfermedad cardiovascular. Es una enfermedad comórbida para estados patológicos mucho más severos. Entonces, como ven, la afectación al riñón por la diabetes en sí, cuando ya hay una proteinuria por encima de los 300 miligramos al día, siendo el valor normal de la proteinuria hasta 150 miligramos, y en ausencia de cualquier otra enfermedad renal, por supuesto, ya empezamos a decir que hay una patología renal dentro de lo que es la diabetes. En esta enfermedad no solamente va sola, sino va acompañada de otros problemas, como es la hipertensión arterial, la disfunción renal y los ojos, que se traduce en una retinopatía diabética. Entonces, son las complicaciones más graves y más temibles de la diabetes mellitus. ¿Cómo la diabetes afecta a los órganos blancos, en especial al riñón, que es el tema que nos toca? Las alteraciones en el metabolismo hidrocarbonato se caracteriza básicamente porque hay un descontrol en la glucosa y hay un estado de hiperglucemia, ¿sí? Entonces, cuando hay poca insulina o no hay insulina, hay resistencia a la insulina o diferentes estados, se produce una acción de esta glucosa en el organismo. Entonces, nosotros tenemos diabéticos tipo 1 cuando hay carencia básicamente de insulina, hay un problema factor pancreático, que las islas que hay ahí en nuestros islotes pancreáticos no producen esta hormona, o también cuando hay una resistencia a la insulina y se produce la diabetes tipo 2. En ambos casos se produce el daño renal como una complicación de la diabetes, y esto hace que esta complicación sea una complicación grave. Entonces, estamos partiendo de que la hiperglucemia es el punto de partida de esto. Significa que si no hubiese glucosa alta, no habría nefropatía diabética, tampoco no es tan cierto, pero sí es un factor muy importante para que no se desencadene una cascada de eventos que nosotros vamos a desarrollar dentro de un rato. Entonces, esa es la distribución que hay de la diabetes como una epidemia en todo el mundo. Fíjense, nosotros en Latinoamérica estamos también con una tasa bastante alta, es así. Y en Estados Unidos, fíjense, la población hispana es una población muy importante en cuanto a esta situación de diabetes. Entonces, estos son datos de la Asociación Americana de Diabetes.
Por consiguiente, hay otros países de bajos recursos que estamos como la India, por ejemplo, que puede desarrollar también buena cantidad de estos problemas de enfermedad diabética renal porque hay una gran preponderancia, ¿no? Entonces, nosotros, disculpa, ¿qué cosa está pidiendo? Los pacientes que tienen gran mortalidad por la diabetes mellitus son los pacientes justamente los que tienen una afectación a nivel renal y a nivel vascular. Son los pacientes que más tienen predisposición a que tengan unas muertes, incluyendo muertes súbitas. Y por consiguiente, nosotros tenemos que, para eso, tomar conciencia de esta enfermedad, porque cuando ya seamos médicos, nuestro primer deber como médicos, ¿qué cosa es? No es curar solamente. Es prevenir, muy bien. La prevención. Entonces, vamos a ver a una persona que tiene disposición o predisposición a ser diabético, prevenimos. Ya tenemos un paciente que ha debutado con diabetes, también se puede prevenir, como van a ver. Entonces, hay situaciones que todavía en la diabetes se puede revertir para que no tengan afectaciones a órganos blancos. Por consiguiente, los cambios que se ven en la diabetes son cambios que no solamente van a estar asociados a un envejecimiento o una población, por ejemplo, de vida sedentaria, sino que son cambios que se van a ver en los pacientes que tienen otras patologías. Por ejemplo, los que son obesos, los que han estado gestando. ¿Quién de ustedes de repente no ha conocido a un hermano, hermana, tía, en fin, que ha estado gestando y que ha desarrollado diabetes gestacional? ¿No es así? Porque se desarrolla en la gestación diabetes. Después mejoran, curan, pero ya están con una situación predispuesta. O pacientes que han estado sometidos a alguna enfermedad que han requerido de esteroides y han habido diabetes inducida por esteroides. Entonces son pacientes que ya han sensibilizado el páncreas, que han sensibilizado su situación inmune. Entonces vemos que la nefropatía diabética, como les puse casi en el slide primero, está asociado con la proteinuria, ¿no es cierto? No hay nefropatía diabética sin proteinuria, que puede ser en distintos grados, ¿no? De los más leves, estamos hablando de microalbuminuria, que son hasta 300 miligramos, o hasta llegar al síndrome nefrótico, que es una proteinuria masiva. Y entiéndase por proteinuria masiva a la proteinuria por encima de los 3.5 gramos al día, y en los niños por encima de 40 miligramos por hora por metro cuadrado de superficie corporal, ¿no? Entonces, nosotros vemos que es una principal causa de esta nefropatía diabética, la enfermedad renal crónica, y tienen una mortalidad muy importante de naturaleza cardiovascular. Entramos de lleno a cómo se desarrolla la nefropatía diabética. Hay muchas aristas, muchas fisiopatologías. Yo les estoy trayendo, esta es una clase que la vengo repitiendo por lo menos hace 3-4 años, creo, más acá en la universidad. He cambiado algunos conceptos que han ido evolucionando, entonces les traigo datos nuevos. A veces, en los últimos 2 años no han habido muchos avances en cuanto a la nefropatía diabética. Yo el año pasado he estado en enero en el meeting de diabetes en Miami y hablaron sobre nefropatía diabética y fue lo primero que me metí a escuchar, ¿no? Incluso me perdí hasta un almuerzo, era la hora del almuerzo, que dije voy a escuchar algo nuevo y verdaderamente no escuché nada nuevo, ¿no? O sea, se ha quedado un poco estancado la parte de nefropatía diabética en algunos casos. Hay sí estudios, por ejemplo, en la parte de tratamiento. Eso sí, hay nuevos estudios que están habiendo, que están todavía en fase 1, fase 2, hasta fase 3, ¿no?
de estos protocolos, pero que no están mal. Pero lo principal es acordarse de eso. Y ustedes, más que no necesitan saber muchos detalles, sino de saber las cosas más importantes. Mecanismos metabólicos, mecanismos genéticos y mecanismos hemodinámicos. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que la nefropatía diabética tiene dos componentes, el componente glomerular y el componente tubular intersticial, o sea, es a toda la nefrona, pero más es al componente glomerular, ¿no es así? Entonces, ¿qué cosa es el glomérulo en sí? Y el lobilo glomerular es un capilar que está enrollado, que comienza en un punto y termina en otro, ¿no es así? Y ese primer punto se llama arteriola aferente y el último punto se llama arteriola deferente. Y eso se prolonga después hacia los túbulos. Entonces, en todo ese trayecto sinuoso que tiene la nefrona, nosotros vemos que es pasaje de sangre, ¿no? O sea, nunca deja de pasar sangre. Nosotros tenemos 1.000.000 a 1.200.000 glomérulos por cada riñón. Y en ese 1.200.000 permanentemente está pasando la sangre en diferentes velocidades, porque va a depender del flujo plasmático renal, va a depender de la presión hidrostática, de la presión intraglomerular básicamente, y de que no haya una disfunción ahí, y de la unidad glomérulo-tubular, que da la tasa de filtración glomerular, donde tiene que haber básicamente una presión de 12 a 15 miligramos en esa gradiente de presiones. Entonces, cuando nosotros vemos eso, indicamos de que lo que vamos a estudiar ¿qué es? Es un vaso sanguíneo. Y eso es lo que vamos a estudiar en toda la fisiopatología. Entonces, ¿qué cosa hará la glucosa en el vaso sanguíneo? Hace muchas cosas. Esta es una sinopsis nada más sobre las alteraciones metabólicas que se ven y que vamos a estudiar, como son los productos finales de glucosilación avanzada, la vía de los polioles, las alteraciones hemodinámicas, los factores genéticos y los factores de crecimiento como grandes rasgos de pacientes, ¿no? Y eso implica de que la glucosa está demostrada que es la que tiene el efecto deleterio del riñón. O sea, si nosotros aún trasplantamos de una manera equivocada un riñón de un diabético a una persona sana, que nos hemos equivocado, vamos a hacer que ese riñón del diabético revierta a veces sus presiones. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que si no hay el estado de enfermedad diabética, el riñón no se afecta, por el contrario, mejora. Y por otro lado, al contrario, si nosotros trasplantamos un riñón sano de un paciente no diabético a un diabético, ese riñón del receptor va en un tiempo puede desarrollar la enfermedad diabética, ¿no? Entonces, es así. Entonces, esto es lo mismo. Entonces vemos que un exceso de glucosa circulante, ¿no?, más la asociación de algunas proteínas tisulares circulantes van a hacer que esto intervenga en la tasa de filtración glomerular. Y si es que hay alguna disfunción a nivel del riñón, lo que vamos a ver es de que se ha producido en el diabético un acúmulo de esos productos finales de glucosilación avanzada, se ha producido una hipertrofia en el glomérulo, básicamente a nivel del mesancio, ¿no?, y se activan unos genes, ¿no?, a nivel del colágeno y también a través de lo que es el factor de crecimiento. Entonces, cuando se estudió modelos experimentales, se vio que había unos anticuerpos frente a lo que es la hemoglobina glicosilada, que es el final de todo un mecanismo físico-químico, ¿no?, bioquímico, perdón, de lo que es la glucosa, ¿no?, pasando por la base Schiff, los productos amadol, y se forma esta hemoglobina glicosilada.
y que había unas sustancias como las aminoguanidinas que eran las que frenaban la formación de estos productos avanzados de glicosilación, ¿no? Y por consiguiente mejoraban cualquier lesión renal. Entonces, esta glucosilación no enzimática va a depender de qué, del grado de exposición que tiene el individuo al estado de hiperglicemia. Si ustedes se comen, hoy día han comido se han comido 5 dulces con marja blanco, una carga excesiva de glucosa, no pasa nada, de verdad. Pero si esto lo vienen haciendo todos los días, tortas, dulces, caramelos, chocolates, todos los días, así no tengan predisposición en ese momento a la diabetes, lo que están haciendo es que en su organismo se vaya formando un acúmulo de glucosa y se estén formando esta glucosación enzimática que esté produciendo. Entonces, los productos de glucosilación no son del momento, sino son con el tiempo. Por eso que cuando ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que les quieren controlarle la diabetes, ya es muy raro que se controlen con una glucosa en ayunas o una glucosa postprandial. Lo que hace el médico, el internista, el endocrinólogo, el nefrólogo, en fin, los que ven a estos pacientes, les piden una hemoglobina glicosilada. Y esa hemoglobina glicosilada es la traducción de toda una historia de glucosa de varias semanas o varios meses, hasta 2, 3 meses, ¿no? Entonces, si sale por encima de 6%, 6.5, 7, es un diabético que no está bien controlado, ¿no? Entonces, por más que ese día tenga una glucosa en ayunas de 100, porque eso lo único que me traduciría es que ha estado en ayunas como 24 horas para que le salga eso, pero la hemoglobina glicosilada es lo que al final lo va a descubrir que su diabetes no está siendo bien controlada. Entonces, les explicaba de que todas esta secuencia que es bioquímica produce al final estos productos, ¿no es así? Que tienen que ver mucho con la formación de otras enzimas que van a ser deleterias para el riñón, porque van a activar algunas enzimas. Entonces, esta aminoguanidina es un inhibidor de esta formación de estos productos finales. Tal es así que dentro del arsenal terapéutico, la aminoguanidina es una parte del tratamiento de la nefropatía diabética también y de la retinopatía diabética, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener esos conceptos. Bien, cuando hablamos de la vía enzimática del sorbitol, como lo mencionaba en las diapositivas anteriores, decimos pues que existe una enzima, la aldosa reductasa, ¿no? Que esta tiene mucho que ver con la formación del sorbitol, tanto en su disminución como en su incremento, ¿no? Y que esto se va a activar, el sorbitol, en estados de hiperglicemia, cuando hay unos sensores que ven que en el intracelular, ¿no?, aumentan los niveles de glucosa. Entonces, ¿qué cosa se va a hacer ahí? Se va a producir un daño, ¿no?, a nivel celular, pero se va a activar algo. Y ese algo es la activación de la proteínoquinasa. La proteínoquinasa que va a ser una enzima que va a activar y va a hacer toda una alteración, ¿no?, dentro de lo que es el estado oxidativo de la célula. Entonces aquí ya tenemos más o menos sintetizado esto: una glucosa intracelular incrementada, porque ha habido una glucosa, un aporte de glucosa elevado, activará la aldosa reductasa, esta enzima, y por consiguiente también al sorbitol. Y esto aumentará la osmolaridad intracelular, por eso que se produce ese daño, y disminuyendo también el mínimo citosol. La aldosa reductasa
actuará sobre esta glucosa intracelular, sobre el sorbitol, sobre la fructosa, porque cuando ustedes comen algo que es dulce, por ejemplo un flujo, se toman una mermelada o lo que sea, o demasiadas frutas muy dulces, lo que se va a producir es la fructosa. Y la fructosa es buena en pequeñas cantidades, pero en grandes cantidades es pésima, porque produce una serie de anormalidades, y en el riñón es deleterio la fructosa, sin llegar a ser diabético, solamente por la cuestión de la fructosa. Hay grandes estudios, ustedes pueden ver fructosa y enfermedad renal, ¿no? Revisen los estudios del doctor Johnson, por ejemplo. El doctor Johnson es un amigo bueno del que habla, y de otros médicos más peruanos que nos ha ayudado mucho en las investigaciones. Es un doctor que a través de la Universidad de Cayetano, porque yo pertenezco al grupo de investigación de Cayetano, entonces él nos ha dado mucha ayuda dentro de su experiencia. Y han habido muchos médicos que están desarrollando toda una serie de investigaciones a raíz de la fructosa, ¿no? Sé que ha estado acá Frank Pinares también, ¿no? Frank Pinares también es uno de los médicos que creo que ha colaborado con algunos estudios. Entonces somos muchos médicos los que desarrollamos esto, pero este es un tema que solamente se los doy como para que vean qué cosa es la fructosa, ¿no es así? Entonces, cuando nosotros tenemos ya todo un descalabro dentro de la célula renal, tenemos pues que la osmolaridad intracelular, como les decía, y la disminución del inositol hacen que se desintegre verdaderamente la célula, produciendo unos daños, sobre todo a nivel del endotelio vascular. Y como les dije, la nefrona es un vaso sanguíneo enrollado, ¿no? Y todo el estrés oxidativo. Hace poco, por ejemplo, hoy día estaba hablando con la jefa en el hospital, la jefa de especialidades médicas, para que le dé pase a un antioxidante muy potente, que es la duocarnona. La duocarnona es un antioxidante súper bueno, que ha sido ya desarrollado en pacientes con problemas cardiovasculares. Les ha ido muy bien. Y también se han desarrollado muchos estudios a nivel renal, en grupo de estos pacientes o en los pacientes que están empezando con enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, vamos a hacer un estudio ahí con unos 16 pacientes y le vamos a dar esta duocarnona, y para que nosotros, después de darles, le vamos a hacer controles de estrés oxidativo mediante un aparato a los pacientes renales que están en estadio 1 y 2, y ahí vamos a ver cómo van a ir mejorando algunos aspectos. Significa entonces que esta parte del estrés oxidativo es fundamental para todo lo que es complicación, todo lo que es las especies reactivas oxidativas. La proteína quinasa, que ya les mencioné, es una enzima que fosforila diversas partes de las células, ¿no? Que emite señales, y sobre todo tiene mucho que ver con la contractibilidad, con la proliferación celular y con la permeabilidad vascular. Hace un daño deleterio que ustedes ni se imaginan. O sea, gracias a esta proteína quinasa, nosotros tenemos todo lo que es el compromiso del mesangio vascular, ¿no? Dentro del glomérulo, y toda la permeabilidad se ve alterada básicamente. Entonces, cuando en estado de hiperglicemia esta proteína quinasa está presente, aumentará la actividad de las células endoteliales mediante la síntesis del diacilglicerol, activará la fosfolipasa A2
que también es deleteria. Por ejemplo, en la insuficiencia renal aguda, la fosfolipasa tiene una acción muy inmediata y muy activa frente al daño tubular del cepillo epitelial del túbulo, ¿no? Y incrementarán las prostaglandinas y el tromboxano, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos a ver todo el daño vascular por compromiso de la permeabilidad endotelial. Otro factor importante es esto que les estoy mencionando sintéticamente, porque no puedo explayarme mucho en una clase. Entonces es el factor de crecimiento transformante beta, ¿no es así? Este factor de crecimiento transformante beta va a aumentar la capacidad para generar fibrosis, ¿no? Fibrosis, su mismo nombre lo indica, es un factor de crecimiento, igual que son los factores, por ejemplo, de necrosis tumoral o factor de crecimiento en el cáncer tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, esto induce a la formación de esta fibrosis que nosotros vamos a ver después, que lo que se traduce en la matriz extracelular, ¿no? Que vamos a ver. Y se presenta en los estados de hiperglicemia o de hiperinsulinemia, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros tenemos hiperglicemia, ustedes hoy día han hecho una comida muy opípara, se han comido mucho dulce, por ejemplo, están en un estado de hiperinsulinemia, ¿no es cierto? Está la insulina incrementada en ustedes, la insulina plasmática, porque es la forma de compensar esa glucosa que han ingerido, ¿no? Para que haya una buena homeostasis. Y lo que es el factor de crecimiento del endotelio vascular es otro factor, sí, más o menos similar, pero es de tipo ya angiogénico, ¿no? Ya no produce fibrosis, sino altera la integridad del endotelio, ¿verdad? Por eso se llama angio de vaso génico, ¿no es así? Entonces, esto también es un factor sumamente importante de saber que existe en la nefropatía diabética, ¿no? Entonces, los factores inducidos por hipoxia regulan después transcripcionalmente, ¿no? Todo este factor del endotelio vascular. Y no solamente. Dentro de los factores inducidos por hipoxia, por ejemplo, tenemos incluso la liberación de eritropoyetina. Ustedes saben que la eritropoyetina se produce por hipoxia. O sea, cuando hay un factor hipóxico, la eritropoyetina es incrementada. Por ejemplo, yo ya estoy por terminar un estudio, o sea, soy colaborador, mejor dicho, no lo estoy haciendo. Somos un grupo de investigadores a nivel mundial que estamos desarrollando unos agentes estimulantes de la eritropoyetina, pero son agentes estimulantes que se va a dar por boca, no se va a dar por no vamos a poner eritropoyetina a los pacientes que faltan, sino vamos a producir hipoxia, ¿no? Y al producir hipoxia vamos a generar al paciente renal, vamos a generar eritropoyetina y por consiguiente vamos a mejorar los estados de anemia, ¿no? Entonces, nosotros estamos por terminar, probablemente en marzo, así, ya vamos a hacer nuestra última reunión y vamos a dar todos los resultados. Parece que están siendo bastante bien positivos, ¿no? Entonces, este estado hipóxico es importantísimo, ¿cierto? Y en la diabetes mellitus, todos estos productos avanzados de situación, los factores de crecimiento transformante, las interleuquinas, tanto 1 como 6, que estimulan este factor de crecimiento vascular, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta estos